días, buenas tardes, buenas noches. A continuación voy a pasar a explicar lo que fue mi proyecto de investigación, en el cual el eje temático que yo elegí fue y el título que también le di a mi proyecto de investigación fue ILIA, la CGT y un plan de lucha a nivel nacional, basándonos en lo que fue la ley de asociaciones profesionales como causa del golpe de Estado que finalmente ocurriría el 28 de junio de 1966. Muy bien. Para poder comenzar el trabajo y dar una introducción a lo que va a ser el trabajo, nos tuvimos que basar en una pregunta problemática. La pregunta problemática en la cual elegimos fue: ¿cuál fue el posicionamiento de la CGT frente al intento del gobierno radical de modificar la ley de asociaciones profesionales? La hipótesis a la cual nosotros nos impulsamos para iniciar, la que tuvimos que cambiar constantemente, fue: si bien en un principio la CGT tomó diferentes estrategias frente a las medidas llevadas a cabo por el gobierno radical, por el gobierno de Arturo Illia, debido a que se veían perjudicados por las medidas radicales, finalmente se llevaron a cabo estrategias homogéneas a nivel nacional frente a la ley de asociaciones profesionales. ¿Qué queremos decir con esto? Lo vamos a ver durante todo el trabajo y vamos a hacer una conclusión al finalizar. En cuanto a la metodología que utilizamos fue bibliografía y fuentes. La bibliografía es específica del tema, pero ha costado mucho porque es un tema que no se trabaja y que no se abarca mucho en la historiografía argentina. El tema de fuentes trabajamos lo que son discursos, lo que son entrevistas de la época, lo que son revistas y periódicos, lo que son imágenes directamente ya salidas del contexto y toda esta temática. Muy bien. Luego empezamos lo que fue la estructura del trabajo, el cual hicimos en 4 capítulos. El primer capítulo trató y lo titulamos como el contexto histórico de la Guerra Fría a la crisis de los misiles. Esto lo hicimos en 4 apartados. En el primero trabajamos lo que fue la sociedad a nivel mundial post Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Fría? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué fría? Siendo que dejó tanta sangre este siglo XIX. A nuestros alumnos lo podemos mostrar con plenitud directamente en el 76 con el Plan Cóndor, pero a lo largo de la historia argentina también producto de esta Guerra Fría, que es la Guerra Fría, es una guerra ideológica entre la URSS y Estados Unidos, entre el comunismo y el capitalismo, y que trajo tantas desgracias a lo que es a nivel nacional. Y acá nos vamos a basar directamente en Estados Unidos, que es el lado de Occidente al cual pertenece el territorio nacional argentino. Y nos vamos a encontrar con Estados Unidos como un rol central e influyente. ¿Influyente por qué? Porque Estados Unidos en todos los países, no únicamente en Argentina, va a tener influencia sobre las políticas que se van a llevar a cabo en todas las políticas a nivel nacional de América, sea Argentina, sea Paraguay, sea Chile, sea Uruguay, pero bueno, el inconveniente que va a tener Estados Unidos va a ser Cuba. Cuba va a ser una amenaza, la revolución cubana va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque es el avance comunista, de la ideología comunista en el territorio de Estados Unidos. Algo que va a cambiar y que va a hacer que se produzca otra vara y otra mirada de Estados Unidos. Porque ahora va a tener el enemigo en su casa, el enemigo en su patio trasero, como ellos dicen nombrar a lo que es América Latina y lo que es Centroamérica, su patio trasero, que está muy mal hecho y hay que hacer una crítica, pero eso es otro tema. Y acá directamente vamos a ir a la crisis de los misiles, como vamos a ver cómo este conflicto entre la URSS y Estados Unidos se trae al continente americano y cómo va a ser que a partir de ahora Estados Unidos tome otro rol, un rol mucho más influyente y rígido frente a las medidas comunistas y toda ideología en contra del capitalismo o que sea una amenaza, que presente una amenaza, algo que vamos a tener que tener muy en cuenta para mirar el gobierno de Illia. Al segundo capítulo vamos a ir directamente a lo que fue Arturo Illia, sus medidas y la ley de asociaciones profesionales. Acá primero, en el primer apartado, vamos a ver que Argentina tiene unas políticas totalmente inestables. Desde el 55 al 66, que pasaron 11 años, tenemos gobiernos democráticos y golpe de estados que van a ir intercalando. Y vamos a tener un partido peronista que va a ser proscripto. El peronismo, que era el partido popular del pueblo, el partido que tenía mayoritariamente el apoyo de la gente, va a estar proscripto, es decir, que no se va a poder presentar a ninguna elección.
Esto va a traer que Ilia sea un presidente sin legitimidad. ¿Por qué? Porque Ilia va a asumir con el 25% del padrón electoral, del apoyo. Y el 19% va a ser votos en blancos. ¿Qué representaban los votos en blancos? Los votos peronistas. Es decir, que Ilia no va a tener el apoyo de toda la población. Y esto lo vamos a poder ver directamente en la Cámara de Diputados y Senadores, que no va a tener mayoritario y va a ser un obstáculo para el gobierno de Ilia. Que sumado a esto, Ilia va a tener conflictos con Suiza y con Estados Unidos. Esto lo vamos a ver en el apartado 3 y 4. Con Estados Unidos por la modificación de contratos petroleros, que se va a buscar nacionalizar el petróleo y que va a traer un problema porque es una amenaza contra esta ideología capitalista, esta forma de economía capitalista para Estados Unidos. Entonces, a partir de ahora, Estados Unidos va a ser un enemigo vital de Ilia. Y también la ley de medicamentos, en la cual se empiezan a investigar los medicamentos que venían provenientes de Suiza. Se encuentra que no tenía lo que decía tener, ya que Ilia era médico, hay que tener en cuenta eso. Va a tener un equipo médico muy amplio y van a hacer este análisis y por ende, frente a esto, Suiza va a poner un obstáculo para que Argentina pueda pagar la deuda externa. Acá tenemos una puja interna con el exterior, una puja interna que se va a ver directamente en la ley de asociaciones profesionales. ¿Qué buscaba hacer la ley de asociaciones profesionales en pocas palabras? Democratizar los sindicatos. Unos sindicatos que habían adquirido gran poder durante el peronismo, se los busca democratizar. ¿Por qué? Porque las medidas de Ilia buscaban quitarle este poder al peronismo y ellos asumir como partido del pueblo. Algo que va a tener muchos conflictos y que vamos a ver más adelante, que va a ser, desde la perspectiva de diferentes autores, un error grave del radicalismo. El capítulo 3 vamos a trabajar lo que es Bandor y la CGT en Buenos Aires. En Buenos Aires, cuando hablamos de Buenos Aires, hablamos del epicentro. En el 66, en el 65 y desde que Argentina es Argentina, Buenos Aires es el epicentro y mucho tiempo antes también. Y acá no va a ser la excepción. Lo que se haga en Argentina se va a regir a nivel nacional y quien tenía el poder de la CGT de Buenos Aires, que en este caso era Bandor, va a tener un poder a nivel nacional. Un Bandor que va a tener una puja interna con el peronismo. Él decía un peronismo sin Perón, es decir, que Perón desde el exilio, porque desde el 55 estaba en exilio, no puede dirigir el partido peronista. Entonces él se posiciona como quien debería estar enfrente de este partido. Para esto va a necesitar mostrar que tiene poder, y el poder lo muestra a través del plan de lucha que se va a llevar a cabo en contra del gobierno de Ilia debido a esta modificación de la ley de asociaciones profesionales. El plan de lucha consistía en huelgas, en la toma de fábricas. Millones de trabajadores tomaron más de 11.000 fábricas a nivel nacional. Esta toma de fábricas va a traer el enojo de empresarios que le van a exigir a Ilia que haga un estado de sitio. Ilia se rechaza a hacer un estado de sitio, no quiere hacer estado de sitio y esto va a producir que sea mal visto desde el sindicato y desde el empresario. Entonces ahora Ilia tiene conflictos con el exterior, con Estados Unidos, con Suiza, y en el interior con los sindicatos y con los empresarios. Y de ahí va a ser empezado a tildado por los medios de comunicación, que eran en gran parte dirigidos por el sector empresarial, el sector de la alta sociedad, como la tortuga. Y se va a empezar unas medidas de desgaste que con el plan de lucha va a ser muy apoyado, y vamos a encontrar como el plan de lucha, el objetivo principal es el desgaste de Arturo Ilia y su caída. Vamos a pasar directamente al capítulo 4 y nos vamos a preguntar, pero ¿cómo reaccionaría la provincia en la cual es la casa del presidente? Ilia no nació en Córdoba, pero Ilia hizo toda su vida política en Córdoba, desde lo más bajo a lo más alto, fue escalonando. ¿Cómo reaccionaría Córdoba? Y aquí el líder sindical va a ser Agustín Tosco, el líder de la CGT en Córdoba va a ser Agustín Tosco, que va a tener un posicionamiento tímido. ¿Por qué? Porque si bien en un principio se posiciona en contra de las medidas que van a llevar a cabo la CGT de Buenos Aires con el peronismo, porque hay que recordar que Agustín Tosco había apoyado esa revolución libertadora del 55, finalmente va a ser funcional a lo que es el plan de lucha a nivel nacional y el desgaste de Ilia. Entonces tenemos una crítica acá y una contradicción de los ideales que se manejaron los sindicatos de Córdoba, porque en un principio se posicionaron en contra, pero finalmente dijeron somos funcionales, se empezaron a tomar fábricas, se empezaron a llevar a cabo marchas, funcional que va a terminar desgastando al gobierno de Arturo Ilia y va a terminar siendo derrocado el 28 de junio de
1966. ¿Qué conclusiones podemos traer con esto? Que el posicionamiento de la CGT frente al intento del gobierno radical de modificar la ley de asociaciones profesionales, si bien en un principio difirió debido a los intereses que tenían los líderes sindicales de Córdoba y Buenos Aires, o sea, Tosco y Bandor, finalmente terminaron siendo de una misma línea, debido al poder que tenía el sector bonaerense que presionaba sobre todo a nivel nacional. Para esto hay que tener en cuenta que la CGT contó con una reacción homogénea dentro de todo el territorio nacional mediante el plan de lucha, que es este plan de lucha de los trabajadores en contra de los quienes los reprimen, entre quienes los reprimen, que sería en este caso Ilia, que había iniciado con la sanción de las acciones profesionales que buscaban democratizar los sindicatos para quitarle el poder al peronismo. Para poder tener este análisis no tenemos que pararnos directamente en que el sindicalismo fue el único causante del golpe de Ilia, no. Estamos hablando de a nivel nacional, a nivel internacional, tenemos cómo va diferentes variantes que van a poder terminar con lo que es el derrocamiento de Ilia. Por ende, podemos verificar que la hipótesis que nosotros dijimos está correcta, es concreta. El rol de los sindicatos fue homogéneo y presionó y verificó y terminó con lo que es la caída de Ilia en el 66. Pero no fue la única causa y acá hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta y hay que remarcarlo porque estamos hablando de que a nivel internacional y a nivel nacional los sindicatos, también la alta sociedad y nadie quería el gobierno de Ilia porque era nacionalista, entonces en contra de los empresariales, de los empresarios a nivel nacional, porque era nacionalista, no quería exteriorizar y no quería esta economía abierta. Pero también estaba en contra del peronismo. Y acá vamos a poder encontrar un error con el que nos gustaría terminar lo que es este trabajo, que nos va a decir César Tach, que es el historiador que más ha especificado y más ha trabajado lo que es el periodo de Ilia, y nos va a decir que el peor error que tuvo Ilia durante su presidencia fue querer reemplazar al peronismo como partido popular del pueblo. No es que dijo vengan, nos vamos a juntar, no. Ilia era en contra por su tronco sabetinista, por ser del tronco sabetinista, del irigoyenismo, en el cual no producían alianzas, no quería hacer alianzas entonces con el peronismo y quería reemplazarlo como Partido Popular, algo que no se pudo producir porque el peronismo estaba, y hasta el día de hoy, está bien arraigado en lo que es el sector popular de Argentina. Hay un error que le costó su presidencia. Finalmente Ilia es derrocado por Onganía en el 28 de junio de 1966, perdón. Si bien la CGT consiguió su objetivo de poder derrocar a Ilia, las cosas después de Ilia no les fueron mejor. Por ende, vamos a esa conclusión. Muchas gracias, espero que les haya gustado y perdón si fui tan rápido. Es muy difícil comprimir este tema, pero hicimos lo que se puede. Muchas gracias.